Hello, oigan, bienvenidos a Efectos Secundarios. Bailia Y Ana Pau. Estamos muy nerviosas de estar aquí hoy. Nerviosas, emocionadas de todo. Llevamos un tiempo, ¿no? Con este... queriéndolo hacer, pero la verdad es que Sí. no nos animábamos, pues, porque por muchos temas, pero creo que ahora sí ya se nos dio. Y Sí. pues bueno, nomás queremos que nos tengan un poco de paciencia. Hoy estamos grabando el primer episodio de Efectos Secundarios, espero les guste. Y pues nada, para el primer episodio queremos empezar con un tema que Ana Pau y yo a lo largo de nuestra amistad hemos tocado muchas veces por todo lo que implica. Entonces, bueno, dijimos que sería un buen tema para empezar, que son las pláticas pendientes. Parece que lo planeamos, pero Sí. no. Para nosotras una plática pendiente es más que nada una conversación con alguien que no has tenido, pero que como que chance los dos saben que se necesita para como dejar atrás un tema o Sí, como un conflicto que pasó. yo siento, ojo, que las pláticas pendientes son, o sea, más allá de un tema que se tiene que hablar, a veces simplemente es un sentimiento atorado o algo que en algún momento te pegó, puede ser de buena manera, de mala manera, lo que quieras, y que nunca pudiste expresar. O sea, si sea con una persona o a veces con una persona que ya no está, pero una plática que definitivamente igual necesitas para poder seguir avanzando. Para mí vienen mucho de los malentendidos. Sí. O sea, yo creo que más que nada siempre pasa que cada quien tiene como su point of view de la historia, que luego deja como secuelas raras entre la persona, que yo creo que se amerita como esa conversación de aclaraciones, de que, oye, yo pasé por esto, yo sentí esto, como para arreglar poder. algo, como para... Sí. De que, oye, Y ¿sabes esto qué? pasó O sea, a así. veces también siento que es de que teléfono descompuesto. Y realmente sí, en un momento de que si estás súper enojada y te enojó lo que dijo y lo que escuchaste que según esto pasó, lo que quieras. Pero después empieza a pasar el tiempo y llega ese momento donde dentro de tu análisis y como de tu cariño que también le tienes a la persona, quieres hablar con la persona simplemente para entender si realmente ese teléfono descompuesto sí era, como pasó. O simplemente entender si incluso cuando sí es como te dijeron, poder tener esa última plática para sellar muchas cosas, Sí, ¿no? bueno, pero vámonos como por orden. Sí. Queremos hacerlo como por orden de como el antes, el durante y el después. Que ojo, algo que tú has dicho mucho es que no siempre estas pláticas se van a tener. O sea, Sí. las pláticas pendientes se sabe que algún día se deben de tener o como se necesitan como para superar un tema o una situación que pasó con alguien o simplemente como un duelo, pero no siempre se van a tener. Sí, o sea, ¿saben qué? Empecemos mejor por el antes. Ok, exactamente. Mejor, sí, antes de adentrarme más porque si no me voy a poner bien pasional sobre Sí, el te tema. digo, ¿y no? luego de que nos vamos a ir como más allá. A ver, Bueno, Hicimos primero que nuestra nada, lista. yo quiero decir un efecto secundario mío, que en Ok. lo personal es algo que a mí me pega mucho cuando hay una plática pendiente con alguien, es cómo la conversación o lo que le dirías a esa persona se repite en tu cabeza diariamente. O sea, yo soy una persona que si tengo a alguien, o sea, algo que decirle a alguien, es como que estoy de que bañándome o en el carro, y es como que es que yo le diría esto y cómo se lo diría. tipo cuando y... te peleas y que estás buscando la respuesta, pero, Ajá, pero es de otra como manera, más de analítica. que quisiera decirle esto, y no me refiero tampoco de como un reclamo, simplemente Sí, como sí. que, de que le hubiera dicho esto, como quisiera decirle esto, ¿me Sí. entiendes? Y es feo porque es constantemente una repetición en tu cabeza y no sale. Y aunque yo sé que con el tiempo ya obviamente pues pasa porque como les digo no siempre se van a tener, verdaderamente es tedioso que esa conversación que ni siquiera es real, sí está en tu cabeza. Sí. O sea, y pasa y pasa y pasa. Y lo peor es que en tu cabeza tú tienes el diálogo y te contesta y le contestas y así, y realmente probablemente cuando la tengas ni es así, si es que la llegas a tener, porque muchas veces solo la concilias como puedes dentro de tus ideas y dentro de tu entendimiento de cómo funcionó, no sé. Sí, 100%. Pero bueno, o sea, Siento- para mí es como, ese es como mi primer efecto secundario que yo noto mucho en Sí, mí, sí, te sí. digo, es tedioso, ¿sabes? Y retomando, o sea, aquí va para el segundo efecto que pasa antes de tener esta plática, un punto que decías que es no siempre reclamo, o sea, sí, como segundo punto les quiero decir que a veces simplemente quieres dar una explicación, ya sea cuando la riegas, cuando simplemente no te diste a entender bien la primera vez que lo platicaste, o a veces solo darle a entender a alguien un sentimiento que para ti es muy fuerte, como puede ser yo darle gracias a una amiga por algo que ella hace y que ella no se da cuenta que para mí es gigantesco y de un buen sentido o de un mal sentido, realmente creo que Pero puede ser muchos sentidos. de la mano de ahí yo también diría que
por ejemplo, con las amistades. Hay un tema que a veces pasa que simplemente eres muy amiga o muy cercana a alguien y como que nomás crecen y como que la amistad como que se perdió y es como que padre después como tener como esa plática de, oye, ¿qué nos pasó? Sí. ¿Sabes? Está padre. Pero Y te digo, por ejemplo, lo de la explicación, perdón por Ujú. interrumpirte, lo de la explicación va mucho del egoísmo también, sí, que es un tema que también hemos tocado Ana Pau y yo, porque muchas veces, o sea, luego me pasa también a mí, que es como que siento que le debo a alguien una explicación y es como que, de que tengo que decirle esto, tengo que explicarle esto, cuando la persona chance y ni en cuenta, o sea, Ni chance está esa persona pensando en está ti, pensando en lo que ajá. estás pasando tú. Sí, o sea, probablemente eres un cero a la izquierda, pero por tu propio egocentrismo a veces estamos como que tan basados en un tema que para la otra persona a veces es insignificante o a veces sinceramente no quiere escuchar sobre ti. O sea, a veces, no sé, o sea, creo que a todos nos ha pasado ser de los dos lados. Ser el que Merece una merece una explicación o quiere y una el que explicación. necesita darla, Exacto. porque necesita darla. Dijiste Y lo verdaderamente, correcto. o sea, yo, por ejemplo, yo que lo he pasado que se siente como le debo algo a alguien, es una sensación bien fea porque ahí entra el quizás o el y si sí y si no, porque así como para mí puede ser un súper tema, como decimos, para esa persona puede ser que ya esté en su vida, muy padre, muy feliz, que ahorita Sí. esa conversación que tú sientes que le debes ya no le aporta en nada. Y a veces creo que, o sea, claro, es bueno, yo creo que sí, siempre que se puede, es bueno tener las pláticas. Soy completamente partidaria de ese tema. Pero también a veces ya no está ese espacio. O sea, a veces el canal de comunicación se cortó o simplemente tú lo cortaste y después te arrepientes y quieres buscar ese canal, pero ya no está. Entonces a veces solo es como... O sea, y bueno, ya no puede estar por diferentes cosas, porque vive del otro lado del mundo, porque lo que quieras, porque se bloquearon, porque ya no se ven, porque no sé, o sea... Sí, o sea, hay como muchas situaciones por las que ya no se dan, Sí. ¿me entiendes? Y como te digo, por ejemplo, mi mamá me dice mucho que no sea tan egocéntrica. Okay, ¿Sabes? okay. Es como que, güey, bájale. O sea, No oye, todo es bájale. drama. No todo es tampoco alrededor de Sí, ti. sí, sí, sí. O sea, que así como yo siento que merezco un perdón en muchas situaciones, o sea, chance esas personas, o sea, ¿me entiendes? O sea, de que bájale, o sea, la gente ya Sí, no sí, piensa en ti tampoco. ¿Qué te digo? Como dije ahorita, entra el quizás sí, el quizá no, pero pues nunca vas a saber. O sea, no es como que acertado de, sí, de que déjame te escribo para tenerlo cuando esa persona chance ya no tiene ese tema presente Sí. en su vida. Y luego, o sea, ahorita que ya estamos pasando más como al durante estas pláticas, también creo que un punto súper importante, sí, el egocentrismo es súper importante, pero también, o sea, a veces creo que uno también está tan envuelto en lo que sintió y en lo que le hicieron y en lo que él vivió, que no se pone a reflexionar lo que la otra persona sintió, lo que la otra persona realmente necesita, porque a veces, por más de que tú necesites algo, la otra persona no. O sea... Es que es a lo que yo iba también con los malentendidos. Ujú. O sea, siempre es como clásico, de cuenta que cuando hay una plática pendiente, los dos tienen un punto de vista súper diferente. Sí. Que así como a mí me dolió mucho algo, chance esa persona ni siquiera sabe que me lastimó. Sí, ¿Me sí. entiendes? Entonces es como, ahí entra el qué haría yo en el lugar de esa persona. Sí. ¿Sabes cómo explicarlo? O sea, chance esa persona sabe que me lastimó, Ujú. ¿ok? Porque esa persona nunca ha estado acostumbrada a pedir perdón, o no cree que se merita un perdón, o cree chance- o cree que no me lastimó tanto. O simplemente piensa que él te lastimó a causa de muchas cosas que tú le hiciste. Porque eso es súper común, o sea, realmente Sí, exacto. creo que todo siempre nace de una herida. Y no siempre es una herida que crean entre ellos dos o que uno crea, sino que una herida que viene de antes, que crea otra herida y que se vuelve una red, ¿no? Pero también bola de nos nieve. lleva a un efecto que tenemos aquí anotado, que es súper interesante, cómo las pláticas van cambiando en el momento que las empiezas a tener. Y es justo esto, Sí. porque empiezas a platicar con la persona y le empiezas a decir cómo te sentiste y todo. Y todo ese diálogo en tu cabeza que habías estado teniendo, Sí. al conocer como su punto de vista y como lo que él pasó y así, Cambia. porque Sí. chance tú tienes una perspectiva de cómo pasó, o sea, es como por ejemplo, pongo el ejemplo de, me encontré a Ana Pau en la calle y me hizo una cara fea, ¿no? Y luego veo a Ana Pau y le digo, oye, ¿qué onda con tu cara fea? Ay, perdóname, no Sí, te de vi. que O me sea, estaba como haciendo que- pipí. ajá, O sea, tipo... Sí, o sea, como un tema así, que simplemente son malentendidos, que hasta que tienes como esa plática es como de, ala, o sea, Sí.
no es tan personal conmigo. Y Puede ser realmente que esa persona tuvo un mal día y ya. creo que nada es tan personal. O sea, no es... Uy, tú me dijiste esta frase. No es... La gente No te hace hace. cosas, la gente hace Hace cosas. cosas. Sí, me encanta esa frase desde ahora. Porque sí, o sea, realmente la gente hace cosas, la gente decide cosas, la gente se equivoca en cosas. Sí, pero No no es es a ti, a ti, o sea- la gente grita, no te grita, la gente habla, no Y te habla. justo habla mucho más del reflejo que tiene uno mismo. Porque, pues sí, o sea, creo que todos hemos escuchado 1000 veces que lo que eres, no, lo que es la otra persona refleja lo que es él, no lo que eres tú, lo que quieras. Ujú. Pero si te pones a reflexionar realmente, sus acciones sí realmente no son tan personales y a veces sí viene de un egocentrismo. Es lo que te O digo, sea, o sea, cañón. vaya egocentrismo, o sea, bájale tantito, o sea, no es personal contigo, tú no has hecho Sí, nada, sí, sí. ¿me entiendes? Entonces, es a lo que voy, volviendo a lo de las pláticas pendientes. Bueno, oigan, Yo. regresamos a nuestro corte comercial Tuvimos una Eh, pequeña interrupción. y creo que sería bueno retomar en el egocentrismo, ¿ok? Ujú. Siento que algo que a mí me llama mucho la atención y que he aprendido mucho este tiempo, como que han sido épocas de muchos procesos, muchas pláticas, muchas cosas, que muchas veces tus acciones claramente son el reflejo de quién tú eres, pero muchas veces no nos tomamos, El tiempo de hacer esa introspección ajá, de también yo qué he hecho. hasta que hablas con la persona. Y a veces de que tú llegas queriendo decir 1000 cosas, explicar 1000 cosas, reclamar cosas, escuchar un perdón, cuando te das cuenta que, bueno, después te das cuenta que tú también debes un perdón y como Sí, que sí. no eres un santo. O Exactamente, sea, o sea, cuando te digo, esa plática evoluciona al momento de que escuchas como la otra perspectiva sí. y dices, la regué en esto, también yo hice esto, ¿verdad? Sí. Que es lo que hablamos Que del ojo, egocentrismo. también, o sea, volvemos a lo mismo, creo que algo que yo he aprendido mucho últimamente es que no últimamente, llevo como un año en este proceso, es que no eres víctima. O sea, no eres víctima porque para que Nadie. haya un drama, lo escuché en un podcast, se regalan dudas, para que haya un drama tiene que haber una víctima y un victimario y esos papeles se van invirtiendo. Entonces al principio puede ser la víctima, pero luego te conviertes en victimario y ese papel se sigue jugando y se sigue invirtiendo hasta que realmente decides dejar de ser parte, hasta que realmente decides dejar de jugar ese juego. Y ese juego lo dejas de jugar cuando realmente te vuelves consciente y De como lo que los dos hicieron, Sí. ¿me entiendes? Que es algo dueño de tus errores. Ajá, que por O sea- ejemplo, Ana Pau, algo que yo admiro mucho de ella, que es algo que me ha contado, que ella como cuando tiene esas pláticas pendientes, porque, o sea, por ejemplo, quiero aquí hacer como una No sé pausa. qué es. Ok. Sí, espérame. Yo O sea, nerviosa. una pausa de que, o sea, porque a lo que voy es que no todo el mundo necesita como esa plática pendiente. O sea, mucha gente puede quedarse sin hablarlo y está bien, ¿no? Ahorita voy a eso. Por ejemplo, Ana Pau, o sea, cuando no puede tener esas pláticas pendientes, lo que ella hace es analizar Sí. la situación. O sea, siempre es de que la analiza y la analiza y la analiza. Y luego me echo la culpa ya y me quedo tranquila. O sea, Ajá, entiendo que... la analiza como hasta darse cuenta de qué pasó en verdad, o sea, que ella hizo mal y también qué hizo el otro mal, ¿me entiendes? Sí. Que eso me gusta mucho. A mí la verdad es que, por ejemplo, a mí me cuesta un poquito más como a veces no hablarlo, o sea, no tener como esa conversación. O sea, porque como a lo que iba con lo de que no todo el mundo tiene esa conversación, es que yo conozco gente que a veces podemos tener como una pelea y así, no sé, nos dijimos cosas hirientes. Pasa como una hora y después vienen a mi cuarto y vamos por una nieve, ¿sabes? Sí, o te mandan Y- mensaje a la semana y Ajá, tú de como que, que... ¿qué onda? De que el fin que hacemos, ¿no? Ujú. Y para mí, que yo sé que también es algo que también debo trabajar, para mí sí es un poco como difícil como dejar atrás un problema sin como hablarlo, sin como, oye, a mí me lastimó esto, no quiero que vuelva a pasar esto, ¿sabes? Pero creo que eso también se vale. O sea, tampoco puedes estar esperando... La gente no puede estar esperando que tú estés bien sin tú tener ese Esa conversación. momento para entender la situación y como que desmenuzarlo un poquito más. O sea, claro, es bueno saber analizar y saber no tener las pláticas, pero o al menos yo siempre busco tener esas pláticas, incluso cuando me lastiman, incluso cuando lastimo, incluso cuando me incomodan, incluso cuando me dañan a mí tenerlas, busco tenerlas porque fiel partidaria de buscar ser honestos, pero sí, pues a veces ya no Ujú. está el vínculo, ya no está, creo que Como sí tú lo dices, dije, ya ese no está el canal de canal. comunicación, Ajá. me gusta mucho Sí, eso, sí, está sí. padre. Y luego, pasa horrible que, no sé, yo póngale que dejo de ser amiga de Lía y corto el canal con ella y después de un tiempo
quiero ese canal, no para reconectar la amistad tal vez, pero para entender la situación y entendernos y dormirme en paz, ¿sabes? Eso. Y es muy difícil, ¿no? Porque Es ya no que está. ya no está. Ajá. Por eso, por ejemplo, yo soy muy fiel creyente de que las pláticas pendientes son muy improvisadas. O Sí. sea, Bueno, yo siento que se dan, por ejemplo, siento que tú sí yo eres sí las más como planeo, de que tú sí eres sí, como sí, capaz sí. de, o sea, de que, oye, Yo ¿de qué hasta pasó escribo esto? la plática de que sí. Por ejemplo, no, yo siento que hay cosas que sé que ahorita no se pueden, no se deben, como que ahorita ya para qué, que digo, dejo que las aguas como que se calmen Ujú. y yo sé que en un futuro, si es que Dios quiere, porque yo sé que Dios te pone a la gente cuando la Sí, tienes que ver, sí. o sea, es como lo que hablábamos de que vivimos en una ciudad así y si Dios no quiere que veas a alguien, No te la pone. No te lo pone. Pero es que Te lo pone. así es, o sea, realmente la plática, aunque la fuerces, va a llegar el momento que tenga que llegar. Y qué bueno es Exactamente. pensarla, analizarla y todo, mientras no te quite el tiempo y no te absorba tu energía, siento. Exacto. o Entonces, sea. bueno, a lo que yo iba con esto de que la gente, o sea, que Dios te pone a la gente justo en el momento, es que chance esta plática se puede dar a la semana del problema o de la situación, o chance se puede dar en 2 años después. Sí. Y lo padre también No, de... chance creces y no se vuelven a ver hasta que Sí. en una reunión de la escuela. Yo qué No, sé, sí, creo que literalmente, Sí. pero a lo que voy es que lo que también me gusta de que haya también como este tiempo como de que chin no se dio ahorita es que las aguas se calman y ya también tú estás como más calmada y ya puedes ver como el problema como en tercera persona. Sí. De, ok, ya vi cómo pasó esto y así, y ya lo hablas con la persona y ya es hasta como una plática como de, de que a mí me pasó esto y yo lo vi de esta manera y de que tú lo viste como, de que, ¿sabes? Como, pero siento que ya hasta te ríes de chance De lo una inmaduro situación que en un fue. momento lloraste mucho, te costó mucho, lo que quieras. Exacto. Sí, a veces darle espacio a las cosas hace que tengas una diferente perspectiva porque ya no estás en la situación, porque la mente está más fría y porque realmente también tu madurez va cambiando en diferentes épocas. Claro. Igual y a los 15 cometiste un error, pero a tus 30 ya te diste cuenta que Sí. era un error y que a tus 15 igual y no te ibas a dar cuenta. Y también quieras o no, o sea, el tiempo, yo sí soy fiel creyente de que el tiempo también te va sanando Sí. como esas heriditas chiquitas o como ese rencorcito que es como, ok, porque esta persona hizo eso y sí te lo va sanando, entonces a la hora ya como de tener esa plática, ya sinceramente ya no tienes como coraje o como ganas como de reclamar algo, sino ya nomás como de explicar lo que pasó y de aclarar la situación y que nomás quede como, Ujú. pasó esto, así fue. Pero no es el tiempo. O sea, sí es el tiempo, sí, pero es más bien qué haces con tu tiempo, porque yo puedo pasar mi tiempo siguiendo, deseándole mal a esa persona o clavada en un comentario que me dijo, en lo que quieras. Y igual y por el momento te va a servir y te va a dar como esa tranquilidad, no sé, no es tranquilidad, te da como ese gusto de tener la comodidad de seguir en tu perspectiva. Pero si tú con el tiempo vas sanando la situación, claro que sí puede cambiar, pero Ujú. completamente es lo que hagas con el tiempo, porque el tiempo puede hacer que la situación te torne mucho peor o que se vaya sanando por sí sola. O sea, Por ejemplo, a lo que a mí también, o sea, cuando no tengo estas pláticas pendientes, a lo que a mí como que me ayuda a dejarla así, Ujú. como a sanar como esas heriditas, es saber cómo está esa persona. ya, Si yo sé que esa persona está bien. está bien Sí, y sí, está en sí. su vida y está bien, para mí es como que bueno, como que porque te da ahorita llegar tranquilidad. yo, o sea, me da tranquilidad, es como que wow, Ya no tengo que llegar yo a pedirle perdón por lo que hice en primaria. o a traerle un tema del pasado que ya no es. Pero luego también, o sea, puede ser bueno, puede ser malo. O sea, luego sabes que esa persona está un poco triste o que sigue lastimada por lo que tú hiciste. Y como que el saber que tienes tú como el poder o la oportunidad de sí buscarla y darle como esa conversación cuando tú sabes que se lo des. Porque sí que Sí. hay veces que no sabemos. Y que sabes que le puedes ayudar si es como de... Pero, o sea, ahí yo creo que retomo otra vez, vuelve al egocentrismo. O sea, no eres ni tan grande, ni tan importante, ni tan especial para una persona para atribuir todos sus sentimientos hacia ti. O sea, Sí, como dices, no porque somos héroes. sí, aquí no somos héroes, aquí no. O sea, qué padre, es buenísimo y es de admirarse la persona que puede llegar, pedir perdón, buscar arreglar las cosas, es buenísimo. Pero tampoco vienes al mundo a ser doctor y salvar a todo mundo, a sanar a todo mundo, a ser héroe y salvar a todo mundo, a sacar a todo mundo de su espacio incómodo, de su espacio también malo, no malo, pero un espacio difícil, porque también es un espacio de crecimiento, Sí. ¿sabes? No, claro, pero O sea, yo sí soy mucho así como de
o sea, sí va a sonar así muy acá de que, yo. Mi amiga al aire. Ajá, Heroína. claro. No es tanto el aire, pero yo sí sé que hay personas que a veces están como muy solas y que sé que, o sea, porque yo también, yo me he sentido sola a veces y que sé que si esa persona me escribe me haría muy feliz. Entonces yo sé que chance Claro, yo claro. puedo ser como esa persona para alguien y como el saber que tengo como ese poder, o sea, simplemente tengo su número de teléfono y le puedo ahorita escribir de que hello, de que tengo tiempo sin verte, de que te veo de que en la escuela pero no hablamos, oye, de qué tal que si vamos por un café, salimos, ajá. ¿sabes? Y no tanto como para tener esa plática como de qué nos pasó o qué pasó en la amistad. Para Pero recuperar como, algo. ajá, ¿me entiendes? Y algo que voy de que cuando ya pasan, o sea, bueno, ya si me pasó ya Sí, como sí. al después de después. estas pláticas, después de que la tienes y así, es como bien padre, como para mí, yo que las he tenido, gracias a Dios casi todas han salido como que bien, de las que me acuerdo, se forma después como un lazo cariñoso. Sí. Como que chance ya no es lo mismo, o sea, La relación no vuelve a lo mismo. Pero se forma como ese vínculo de estamos bien. Sí. Como de sé que estoy para ti, o sea, tipo, sabes que estoy para ti y sé que estás para mí. A veces te vuelve mucho más grande el lazo entre una persona el tener estas pláticas incómodas, o sea, sanan mucho y... Es que sí. son oportunidades para muchísimas cosas, son Sí. como oportunidades para, como decimos, para crecer de que cada quien como personalmente, Sí. o para retomar, para reconstruir una amistad o un lazo, o simplemente también, o sea, nunca sabes también, o sea, chance es una persona que te ayudaba para las matemáticas, ponle tú. Sí, sí. Y chance de que, oye, ocupo matemáticas. De que, O sea, ayuda, matemáticas ¿sabes? ponerle a cualquier situación porque Sí. les pongo un ejemplo. Yo esta semana, una semana difícil y yo quería una persona en mi vida, o sea, y ni siquiera es de que no piensen que es acá de que, ay, necesitaba cariño, no. Quería hablar una situación con una persona y no puedes, o sea, y a veces el decir, chin, qué ganas de poder, de que existiera la forma de contactar a la persona, pero también otro punto que no mencionamos, a veces ya no es tu lugar. Sí. A veces ya no puedes hacer eso por respeto, también por dar tantito como empatía a la persona, porque a veces también la persona pues ya se cansó de tener ciertas pláticas contigo porque por muchas cosas. Te digo, O eso sea, es lo que llegar a interrumpir, o sea, sí. a traer un tema que ya no aplica. No, y que ¿Entiendes? probablemente esa persona también lo tiene presente, pero a veces simplemente no es el momento para la plática, o sea, y creo que es mucho más bueno, o sea, a veces se necesita lidiarlo de otra manera y entender esa forma en vez de buscar todo el tiempo forzar la plática es mucho más liberador para quien todo el tiempo está pensando en la plática. Sí. Esa plática. Sí, más que nada porque no sabes cuándo se va a dar. Es como Sí. que ¿por qué te aferras a algo que no sabes cuándo se va a pasar? ¿Entiendes? Por ejemplo, a lo que me acordé que chance nada que ver es que también a veces esas pláticas son con gente nada que ver. O sea, que son con gente, o sea, me ¿Tu refiero maestra? que mi maestra. Es que, o sea, por ejemplo, yo tuve una maestra en prepa que yo siento, que chance y no, pero yo siento, ya sabes, como un Ajá. egocentrismo. Yo siento que esa maestra se tomó a veces muy personal, que a veces no ponía atención o que a veces como que me ría y así, pero genuinamente y honestamente yo sí valoraba mucho su clase, ¿no? Y yo siento que esa persona, o sea, esa maestra se quedó como con esa imagen esa mía idea. de que, de que Lía, de que nunca le gustó mi clase y de que yo me esforzaba para hacerla y, o sea, como que X, ¿no? Ujú. Cuando realmente me gustaba, sí aprendí todo, entonces como que para mí es como, de que como que, de que qué padre sería tener como esa plática pendiente. Sí. Que te digo, no es como ni profunda, ni es de que un perdón. Es decirle que te gustaba su clase. Sí, de que wow, de que admiré mucho esto de ti, Ujú. qué padre sería como tener la conversación y como, oye, o sea, para que veas, Sí. como reconocerle el esfuerzo que en su momento siento que no se lo reconocí como debió haber sido. Y te digo, o sea, chance esa maestra fue, bueno, perdón, tenemos Oigan, otro... perdónennos, ha habido demasiado, es que hace un calor y el teléfono se nos apagó, para Ujú. ser sinceros. Y yo, pero Sigamos bueno, con la maestra. Ajá, con lo de mi maestra, ya así como para cerrar eso, es a lo que iba, es que no siempre son como también con un reclamo, con una pelea o con una situación tabú, simplemente son cosas que quisieras como decirle a alguien como, oye, estuvo padre esto, o como que te debo Sí, como, no siempre son... como como explicación chiquita de lo que pasó ese día, ¿saben? Como que no siempre son cosas grandes, pueden ser desde hasta lo más mínimo, entonces... Pero luego, aquí tomando,
o sea, igual y la maestra no harías diferencia en su vida. O sea, y a veces te toca estar en el otro lado, donde una persona como que a fuerzas te quiere buscar o mandar un mensaje indirectas o quiere tener una plática o así y realmente para ti no significó nada. Entonces es como súper subjetivo esto de las pláticas también, ¿no? O sea... Sí, es que entra el hubiera o entra el y si sí y si no, ¿verdad? Entonces yo creo que, por ejemplo, sabiendo que no siempre se pueden abordar, yo lo que hago mucho es hablarlo con alguien más. Sí. O sea, bien sabemos que las pláticas que no tenemos con alguien las tenemos con mi mejor amiga. O sea, yo creo que con Ana Pau he hablado del mismo tema N mil veces. de que y analizamos las situaciones 100 veces. Sí. Hasta que ya no haya de qué hablar, ¿entiendes? Hasta yo me pongo en la situación de, a ver, yo soy tal persona, dime y yo te digo qué pienso y qué te diría. Ajá, literalmente. Porque yo creo que siempre, o sea, porque yo creo que hay muchas maneras de superarlas. Hay gente que lo hace con cartas y luego las quema. Sí. Hay gente que luego bloquea a las personas o escribe ahí. Esa mirada me dolió, o sea, a ver. Bueno, ya no voy a decir nada. No, digo, cada quien tiene... ¿Qué les digo? No me voy a defender. Cada quien tiene su manera de superar esas pláticas o eso que nunca se habló con alguien. Y yo digo que nadie está mal y nadie está bien. Creo que sí hay formas más maduras de llevar las cosas. Bueno, o sea, por ejemplo, ahorita que dices lo de bloquear, me arrepiento mucho de eso. De hecho, creo que es de las peores maneras en las que puedes hacer sufrir a alguien porque bloqueas un canal que es súper necesario para muchas cosas. O sea, me arrepiento mucho. Perdón, personas del mundo. Del mundo. Ya no los tengo bloqueados, yo creo. No sé, no me acuerdo. Pero no, pasa a veces que bloqueas a alguien y se te olvida. O sea, lo bloqueas random de que, ay, ya, no quiero que me... Déjame escribir a esa persona y está bloqueada. Sí, no, o sea, las veces que me ha pasado, bueno, no las veces, pero la vez que me ha pasado, algo bastante mal. Muy mal. Bueno, mamá. Siguiente tema. Ok, bueno, ya yéndonos al después. Ya para ir cerrando también. O sea, pero también a mí me pasa mucho que ya después de que tienes, o sea, tipo, ya cuando sí se dan esas pláticas, pasa luego mucho que o te quedas por cosas que decir, que es como, no le dije esto. Sí. Y es como, ¿se lo hubiera dicho? Tal vez hubiera cambiado la plática, tal vez, porque luego vuelves al rewind de que... Ajá. No me di a entender bien y otra vez necesitas platicar con la persona según tú, ¿verdad? Y también pasa mucho que luego después como de tener esa plática pasa otro como malentendido, como uno de los dos como que hace algo que es o de como... que te arreglas y luego vuelve a pasar una mirada mala, algo raro, es como que, un comentario, te llega algo y otra vez se destruye todo. Sí, y es feo, pero pues eso es lo que vamos, o sea, todo esto vuelve a lo mismo. Se repite, o sea, a veces es un círculo de nunca acabar hasta que tú decides, como les decía, salirte del papel del drama. Del papel que tú tengas. O sea, terminarlo, 100%. Sí, si fui yo la regué en esto. Si la otra persona la regó, pues sí, igual y en esto, pero ahí ya acabó. Y un spoiler alert que creo que es súper importante porque hay veces que nos quedamos un chorro de tiempo esperando una plática y a veces ya está inconscientemente y la sueñas y la vives y no sé qué, pero ya ni la piensas conscientemente. Es que a veces no llegan. O sea, genuinamente va a haber pláticas que van a llegar y que se te van a poner, pero va a haber pláticas que van a pasar años y años y años y nunca van a llegar. Y también es un duelo, o sea... Sí, es que simplemente es eso, o sea, cada quien decide cómo las termina dentro de su persona. Y yo creo que tampoco hay que darles como ese poder a esas pláticas ante la situación o ante nosotros. O sea, creo que sí tienen un gran poder esas pláticas. O sea, como les digo, son como una oportunidad muy padre, muy bonita para diferentes... crecer. Para crecer. Pero sin embargo, yo creo que uno decide qué hace con lo que tiene por decir. Y simplemente no es como estancarnos en eso. Sí. Y también me gustó mucho que dijiste, uno hace... Algo dijiste. Uno decide cómo terminarlo. No, uno decide cómo dice lo que tiene lo que hace con lo que tiene por decir. Algo así. Creo que también es súper importante, ya si se abordan estas pláticas, hacerlo con respeto, con empatía, con entender que al otro lado también hay una persona que probablemente así de dañada como te sientes tú, también está dañada. Esa persona. Y sí, o sea, esto es súper importante. Creo que es de las cosas más importantes. Han sido mis deal breakers cuando he tenido estas pláticas, cuando empieza ese irrespeto.
O sea, creo que, claro, una persona te puede haber lastimado, tú pudiste haber lastimado a alguien y lo que quieras, o sea, muchas situaciones, pero el poder platicar algo y estar desde el punto del entendimiento y de la empatía te lleva mucho más lejos que el platicar algo desde el coraje. Entonces a veces creo que es mejor Simplemente tomarlas sentarse un con poco una más. mente abierta. Sí, y Como- fría. Sí, O sea, fría. O sea, porque- si sabes que andas todo así de que, como con todo el Sí. sentimiento a full. No mandes ese mensaje, no busques a la persona para tener la plática en ese momento. No. Piénsalo, analízalo, tranquilízate con la situación y a veces hasta te das cuenta que ni es necesaria la plática, o sea, Sí, te digo, a veces las idealizamos Sí. demasiado. Y digo, como Sí. te digo, así como son buenas, son malas. Y sí, o sea, es que es muy duro, o sea, es un tema duro porque volviendo a estas pláticas pendientes, un tema que traigo muy presente es que a veces son con personas que ya no están, y no me refiero a figurativamente, literalmente con personas que ya no están, que partieron, y puede ser un duelo, o sea, el no tener estas pláticas, el no poder haber llegado a tener estas conclusiones, que conociera esta nueva parte de ti que igual y te hubiera encantado que conociera, y así como pasa con gente que ya no está, también te puede pasar con gente que sigue viviendo pero ya no está en tu vida. Y sí, es un duelo que se trabaja, que poco a poco va fading, ¿sabes? De que... sí, floreciendo también. Pero es de tiempo, o sea, es de tiempo y de hacer lo correcto con el tiempo y no de actuar en el momento, sino de también uno sentarse a ver qué es lo errores que cometió dicen, ¿no? en el espejo. Siéntense y vean sus errores. No se crean, yo cometí No, pues muchos. como todos, o sea, siempre Sí, vamos a estar de los dos lados. O sea, Sí. puede ser tú el que debe algo o el que no, o al revés, el que te deben. Y ya, pues son cosas normales y que siempre van a estar pasando. O sea, puedes tener 20 o puedes tener 40. Y yo creo que todos tenemos a alguien con el quien tendríamos una plática. sí. Todos. Todos. En algún punto de nuestra vida hemos pasado por eso. Y como dije ahorita, yo creo que ya también es decisión de cada quien de cómo de ¿Cómo qué hace aborda? con lo que tiene por decir, de cómo O lo en el aborda. corazón, lo que... Exactamente. Pues sí, un punto muy mágico, creo que hasta me lo llevé mucho ahorita a reflexión y sí, o sea, definitivamente creo que todos en algún punto de nuestra vida tenemos una plática pendiente. Es un tema que nunca va a faltar porque siempre va a seguir presente en nuestra vida y siempre se repite este círculo, pero a veces es bueno aprenderlo a abordar, que no somos ningunas profesionales, ni cerca de serlo, pero no sé, aquí les dejamos este regalito, también para nosotros. Y yo sí, yo creo que ya, yo creo que Que ya, llegamos al final de este sí, episodio. No, o la verdad es sea, que ya no sé cuánto duró, la verdad. sí, oigan, estuvimos con muchas pausas, pero los Sí, queremos mucho. pero estamos felices de Gracias por hacerlo. los que lo vieron. De verdad, gente que nos conoce o así que lo está viendo, denos feedback, por favor, de cualquier cosa que les gustaría como Y lo ver que o sea, mejorar. o sea, Lo que sea, estamos abiertas 100% a tener cualquier plática. Y bueno, los que no nos conocen o los que sí, gracias por verlo también hasta el bienvenidos. final. Bienvenidos. Espero, pues bueno, se sigan quedando aquí y vamos a ir subiendo episodios. Y pues nada, gracias por verlo. Estamos Besos. felices. Bye bye.